Bienvenidos a tu podcast de coaching deportivo. Primeramente, Jung, regresamos. Nos demoramos otra vez un par de semanas más de Yapa, creo, de extra. Creo que nos estamos demorando un poco, pero ya regresamos al ritmo y Estuvo bueno. tenemos una nueva mirada el día de hoy. Que algo me dice que es una Una, mirada doble, que no solamente tiene de lo del coaching, sino que nos va a poder dar una forma de combinar con algo en lo que la gente está muy interesada. Y tú y yo también, la verdad. Casi vamos a sincerarnos totalmente, con el público. totalmente. De hecho, que muy alegre, muy contento de volver a este espacio, sí, volver a encontrarnos, volver a conversar y generar consultas, preguntas, ¿no? Mirar para adentro también, eso es súper, súper chévere siempre este espacio. Y muy contento también por el invitado, como dice, dos por uno. Vamos a entrar de a pocos a este dos por uno que menciona Ignacio, pero quiero dar la bienvenida primero un gran amigo, es un gran amigo que conocimos en el camino, conoció esta amistad, ¿sí? Empezó en pandemia, ¿eh? Las cosas bonitas que nos regaló también la pandemia, un espacio formativo que luego después ya se ha hecho más de acompañamiento, ¿m? De acompañamiento como amigos. Eh, este invitado nos acompaña desde Paraguay, está en Asunción. Él es nutricionista y también es coach ontológico. Y viene formándose, conoce mucho. Entonces, ya lo veníamos hablando hace tiempo para que venga y que converse con nosotros. Está con nosotros Juanjo Vargas Ujú. desde Asunción. Juanjo, bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas, sí, sí, buenas tardes, Jun. ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, les quiero decir, soy fanático del programa, primeramente. Escucho todos los episodios siempre. Ahí está, Muchas va, gracias por examen, justamente examen para por ver esta si es vela. verdad o no. Lo corté, Juanjo, perdóname, te corté. Me ibas a decir que te encanta el podcast, que es el mejor, lo sí. Pero Sí, bueno, sí, me encanta. La verdad que encontrar contenido de valor hoy en día es un poco difícil, ¿eh? Pero justamente por esa razón hay podcasts que valen la pena y primeramente uno de ellos. Pues les quiero felicitar primero, antes de empezar, a vos, Ignacio, a vos, Jun. Eh, Crean un espacio con un contenido muy bueno para los profesionales y creo que le abren la mente justamente, le demuestran a la gente que hay más herramientas para aplicar y eso es algo muy útil para todo el mundo. Bacán. Sí, de muy de bien, Jun, hecho, ciérralo ahora acá. Cierra el episodio que me- acá, Jun. Mejor que esto no vamos a salir. Ciérralo aquí, Jun, ya acá. Acá. No, no, el departamento, nuestro equipo de producción está al otro lado, sí se va a encargar de ponerlo al final. Sí, nuestro equipo. Del otro lado. Somos dos, nosotros dos. No, no hay nada Todo el más. equipo acá. Ay, no, Juanjo, de verdad que gracias. Y qué chévere que ya estés acá. Y qué chévere que ya estés acá. Así como mencionas que si uno de otra manera esto genera valor para otros, qué bueno saber que Sí, ya sí, estás sí. acá. Así es que, nada, comencemos a conversar y que nos puedas ir contando un poquito sobre tu experiencia, primero en el ámbito deportivo, ¿no? Estando en un Ujú. equipo de fútbol, porque estuviste junto a Olimpia, ¿no? En una campaña histórica, ¿sí? De Olimpia Paraguay, fue equipo de fútbol de renombre en Paraguay. ¿Y cómo fue tu En acompañamiento Sudamérica diría la desde verdad. Tú Sudamérica? dices Sí, claro. Olimpia y Olimpia saben que existe, saben de dónde es. ¿Mm? Claro, Ujú. claro, claro. Sí, ¿Cómo fue tu acompañamiento en esa época? sí. Me quiero ir un poquito más atrás en lo que es mi historia, ¿verdad? Justamente para poder poner en contexto cómo fue el hecho de que haya llegado a la Olimpia. Porque justamente yo empecé a estudiar nutrición, no como si fuera que tenía algo planeado, yo ni siquiera quería estudiar nutrición. Yo era una persona que terminó el colegio con la idea de estudiar medicina, quería estudiar medicina. Pero el asunto es que como no me podía pagar la carrera y demás cosas, entré a estudiar nutrición solamente por mi amor al deporte que tenía. Y justamente en ese entonces, durante todo el tiempo de la carrera y cuando recién la terminé y demás cosas, yo me dedicaba al culturismo, todo lo que era fitness. Competía en culturismo, estaba muy metido en dietas y demás cosas. Entonces ya la nutrición era mi mundo prácticamente donde vivía, ¿verdad? Fue entonces después de haber terminado todo y qué sé yo, y que yo quería empezar a trabajar en un mercado donde pueda ganar más dinero, donde empecé a trabajar con deportes de equipo. Y el primer equipo donde empecé a trabajar incluso fue básquetbol. Y en el básquetbol ni siquiera me pagaban nada, o sea, era un trabajo que lo hacía por experiencia. Después se dio
después de un año más o menos, se dio la oportunidad de que justamente estaba libre el puesto en el Club Olimpia y pude hablar con el gerente deportivo que estaba en ese momento y le gustó mucho la entrevista que tuvo conmigo y gracias a eso tuve la oportunidad de poder probarme en ese trabajo, en ese puesto, ¿verdad? El asunto fue que justamente como era uno de los primeros equipos, incluso a nivel profesional con los que estaba trabajando, fue una experiencia totalmente exigente para mí, un mundo gigante, ¿verdad? Donde tuve que entrar con toda la valentía posible a poder asumir el puesto, ¿verdad? Gracias a la pasión que yo tenía, digamos, por el deporte y por la carrera misma, yo creo que eso fue lo que más me movilizó justamente para poder llevar ese tamaño de carga de justamente con el puesto que tenía encima. Y llegaste justamente en esa época de la campaña Ujú. que llegaron a No, no, la... no. Ah, no, ah, ok. El asunto fue de que el club estaba pasando por un momento no muy bueno. Teníamos un jugador de estrella que no estaba en su mejor momento también. Eh, empezamos con el cuerpo técnico que estaba recién, también era nuevo en el equipo y todo, y empezamos una campaña nueva desde cero. O sea, nos pusimos de acuerdo todo el cuerpo técnico, todo el staff, ¿verdad? En que íbamos a implementar una nueva forma de trabajo, a trabajar mucho en lo que era el ambiente de trabajo incluso también. Y se empezaron a hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Yo creo que eso también me permitió a mí, que yo llegaba sin experiencia, ¿verdad? A poder implementar las cosas con las que yo tenía ya conmigo. O sea, yo no me fui a continuar un modelo, me fui a implementar un nuevo modelo de trabajo. Y creo que eso también ayudó bastante, de repente dentro de lo que era mi área. Y gracias a eso, a la conjunción de trabajo entre todos los pilares dentro del cuerpo técnico y el staff, se dio por suerte, gracias a Dios, ¿verdad? De que tuvimos muy buenos resultados y justamente el equipo pudo salir campeón nuevamente después de 11 años y ahí las victorias empezaron a ser consecutivas y se ganaron varios campeonatos y demás. ¿Y qué dirías que funcionó? O sea, la verdad es que me da curiosidad pensarlo como una posibilidad de algo que se pueda replicar. ¿Qué crees que funcionó en, por supuesto, no solo desde lo que tú veías de la nutrición, pero sino de esta valentía de decir, ok, hagamos un modelo desde cero, trabajemos de una manera porque lo que yo escucho es que no es, era como fijarme en el sistema, en el grupo, de tal manera que podamos sostenerlos, llevarlos, porque lo que entiendo es que como no venían ganando, no venían teniendo buena racha, seguramente la moral, la exigencia, la presión, todo eso se los comía, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú Ujú. que funcionó ahí? Lo más normal cuando uno llega a un equipo, sobre todo profesional, es que siga un modelo de trabajo. O sea, uno llega a trabajar en un puesto y debería de continuar el modelo de trabajo que tenía el profesional anterior, por el hecho de que el trabajo que hace el profesional siempre es propiedad del equipo. O sea, un profesional cuando sale de un lugar no puede llevar el trabajo consigo. Obviamente los resultados y los informes y demás cosas quedan todo ahí. El asunto está en que cuando yo llegué, todo estaba en cero. No había algo programado, no había algo estándar de repente. Y tuvimos que volver a implementar las cosas, ¿verdad? Entonces yo fui y apliqué las cosas que tenía ya conmigo, lo que llevaba aprendido y demás, de especializaciones en el campo del deporte y demás. Y fueron las cosas que funcionaron realmente, gracias a Dios, ¿verdad? Dentro de lo que era mi área. Pero a lo que va tu pregunta también funcionó bastante, de que justamente hubo una conjunción de repente de ideas, también de energía y de trabajo con las demás áreas, por el hecho de que fue como una experiencia de coaching, digamos, sin ser coach todavía en ese momento, por el hecho de que las áreas teníamos una muy buena comunicación entre nosotros y de repente el equipo podía sentir eso y había una sinergia entre todos. Entonces creábamos un ambiente muy bueno también para lo que era el plantel. Y entonces había una fluidez de comunicación, había un buen trabajo, un buen ambiente de confianza y demás. Y eso creo que justamente es lo que pudo permitir que todos puedan hacer un buen trabajo y eso se vio totalmente en los resultados luego.
O sea, como un equipo realmente detrás del equipo, ¿no? Porque un montón de veces se habla de Ujú. eso. Hay que ser equipo, hay que estar unidos, qué sé yo, pero la mayoría de veces es un discurso o es una dirección que se hace, pero que nunca se construye. Porque esa es la diferencia. Hay Exacto. veces que podemos decir algo, decir, bueno, no, hay que trabajar de esta manera. Y todo el mundo dice, sí, sí, sí. Y luego en el día a día, si eso no se construye, ¿no? No pasa esto que estás diciendo. Y, Mm. o sea, por lo menos es lo que yo estoy escuchando, Jung. No sé tú cómo lo ves. Sí, escucho esto, o sea, si no teníamos una base, entonces trabajemos en base en un objetivo y que esto sea lo que nos vaya conectando, ¿no? Entiendo esto, que era que vamos a trabajar en pos de un objetivo, pero necesitamos ir entrelazando los avances o cómo vayamos, ¿no? Claro, porque el asunto está en que de repente la gente le cuesta creer o la gente no ve ese mundo detrás del equipo, ¿verdad? La gente naturalmente ve al equipo ya jugar en la cancha, pero de repente no ve cómo se desarrolla el día a día cuando no hay un partido, cuando el equipo trabaja todos los días dentro de lo que es el club, ¿verdad? Que es la amplia Entonces mayoría pasa del mucho tiempo, que por... es lo que a veces no entendemos. Todo eso es la amplia mayoría del tiempo. El Exactamente. partido es lo menos que se hace en toda la semana. Exactamente, sí, el trabajo invisible, lo que sería lo invisible para el fanático, ¿verdad? Mm. Entonces justamente es ahí donde reside cómo se traduce luego los resultados, por el hecho de que en la mayoría de los lugares justamente hay una falta de confianza, hay una falta de buena comunicación, hay una falta de unas relaciones realmente sinceras entre las personas que forman parte del equipo. Y eso después se ve justamente en la cancha. Y ahí es donde se generan justamente los problemas de ego, los problemas sociales entre las personas, mala comunicación, etcétera, y demás cosas, ¿verdad? Y lo que yo quiero rescatar es justamente que de la experiencia que yo tuve, fue un lugar donde se pudo trabajar justamente en un ambiente donde uno no sentía que estaba trabajando, porque uno lo veía como una parte de una casa. Entonces, de repente, nosotros estábamos con los jugadores o con el cuerpo técnico mucho más de lo que estábamos en nuestras propias casas y justamente podíamos vivir tranquilamente de esa forma por el buen ambiente que había, ¿no? Ujú. Oye, Y qué importante, ¿no? Porque para poder tomar, a ver, desde tu lado, tu función en ese momento donde vas a hablar de métricas, datos, Mm, y que de repente no pueden ser bien tomados en algún momento porque es reflejar algo que no está siendo óptimo en este caso, ¿no? Entonces, qué importante es poder generar un espacio de confianza en donde yo te pueda decir, oye, esto, mira, chequéame esto, chequea esto, aquí necesitamos ajustar, porque cómo va a ser ujú. recibido, ¿no? Desde un espacio de confianza Claro, a uno distinto, ¿no? sí, totalmente. Uno tiene que generar esas relaciones fuertes justamente, sobre todo con los jugadores del plantel, que son los que la sudan y se rompen en la cancha y demás, ¿verdad? Porque el atleta de alto rendimiento es una persona que sacrifica muchas cosas, no solamente el hecho de repente de no tener una vida social o de privarse de muchas cosas, ¿verdad? Eh, sacrifica mucho incluso en cuanto a relaciones mismas, relaciones con amigos, con parejas, incluso familia, etcétera. Entonces, cuando uno está trabajando con ellos dentro del equipo, forma parte de esa familia. Y es por eso que es tan importante el trabajar justamente en esa confianza, en ese relacionamiento que uno tiene con ellos, ¿verdad? Porque imagínate estar en un lugar todos los días de repente y que un extraño venga y te diga, no, no puedes comer eso, o estás gordo, o tenés que bajar de peso. Son cosas muy chocantes, de repente son cosas muy invasivas, ya me está entonces hay doliendo que a tener mí. mucho contacto. Hay confianza, hay confianza. Pero- Está bien. Mira, pero ¿sabes qué? A mí se me ocurría algo poniéndome y un Juanjo desde el típico lugar de la persona que va a estar en contra del coaching o que no va a valorar la parte mental emocional, como buscamos decir Jung y yo en este podcast, ¿no? Porque lo mental emocional abarca muchas cosas. Está la psicología deportiva, que tiene otras complejidades y que tiene otras técnicas. Pero a mí se me ocurría esto, Juanjo. Imagínate que yo te digo, pero, bueno, pero entonces mira, ahí está. Tú dijiste, tenías toda la pasión y con la pasión y tus ganas lo sacaste adelante, el modelo funcionó. Entonces, ¿para qué necesitamos el coaching? O sea, ¿para qué luego tú has buscado el coaching si es que ya tenías la pasión, ya tienes las ganas, tienes el conocimiento, tienes la experiencia?
¿no? O sea, se me Ujú, ocurre no, eso, porque parecería sí, que sí. entonces no se necesita más, ¿no? O Ujú. desde un equipo como el Olimpia no necesitaría más, o un Juanjo, nutricionista, no necesitaría más. ¿Por qué eso no es cierto? Y si es cierto, estamos fregados, porque se acaba el episodio ahí nomás. No, claro. El asunto es que justamente uno puede ser un excelente profesional y formar parte como una herramienta dentro del equipo. Una herramienta para una función que le sirve a las otras herramientas para llevar a cabo sus funciones también. El asunto es que el coaching es lo que te permite desarrollar esas habilidades blandas con las cuales vos podés aplicar mejor las herramientas que tenés. Entonces, eso fue justamente lo que me permitió a mí, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, el poder integrarme, el poder llevar a cabo mejor todas las cosas que yo tenía que haber hecho como profesional dentro de mi área. Porque justamente uno trabaja muchas veces con diferentes personalidades, diferentes personas, y no puede aplicar lo mismo con todos. Eso mismo en el consultorio mismo es así, en los equipos es así, en todos lados es así. Cada persona llega a uno con un contexto diferente, con una historia distinta. Justamente necesitamos esas habilidades blandas para poder tratar con estas personas, ponernos en su lugar y también darle las herramientas que ellos verdaderamente necesitan. Porque de repente no todo lo que dicen es lo que les está pasando realmente. Hay muchas cosas que uno da a entender de repente y no lo está diciendo. Entonces, el coaching es justamente una herramienta para eso, y para poder llevar a cabo de la mejor manera justamente ese relacionamiento en sí. Perdóname. Y entonces, si yo te pediría que me dijeras cuál ha sido el plus que le ha dado el coaching o las herramientas de coaching que tú usas a tu acompañamiento nutricional o con tus clientes. ¿Cuál ha sido ese delta que ha aparecido que es valioso para ti? Yo creo que esa herramienta más valiosa que justamente me permitió el coaching fue generar la confianza, generar el contexto para que la persona justamente se pueda comunicar conmigo como un par. O sea, para que no vea que justamente que yo no estoy encima de él, que no estoy por debajo de él, pero que lo voy a ayudar justamente a acompañarlo durante todo el proceso. Y es por esa razón de repente que poniéndome a su lado, se puede expresar de otra manera conmigo. Y justamente de repente me puede estar contando muchas más cosas de la que tal vez no me hubiera dicho si es que me veía de una manera distinta tal vez. E incluso ya sabe también de que no lo voy a acompañar solamente del lado de la nutrición, de parte de su alimentación y demás cosas, sino de cómo él se siente como un jugador, cómo se siente como un atleta, justamente, ¿verdad? Y también como persona, porque justamente uno no es atleta todo el día, de repente no está dentro del juego y necesita también el dividir su tiempo y manejar el balance de su vida con otras áreas. Entonces de repente siente mucho más ese acompañamiento de parte de un coach. Mm. Súper interesante, ¿no? Vuelta viene la palabra confianza, ¿no? O sea, la palabra que tú utilizaste en un momento fue valentía, ¿no? Pero está muy relacionada también a la confianza que tú tomaste para poder asumir un desafío grande. Y ahora, en cómo acompañar, ya viene en generar la confianza de poderte a la par, ¿no? De que la otra persona sienta que acompaña y no que eres el que le dice qué cosa hacer, ¿no? Entonces, Exactamente. que es y que es muy diferente y muy difícil, ¿no? Que te abra la puerta y te dé la autoridad, sí, pero que también sepa que no te va a escuchar solamente porque eres la autoridad, sino porque hay un acompañamiento, porque estás construyendo un vínculo, ¿no? Desde ahí se Sí, vuelve un tanto más complejo. sí, sí, sí. Y justamente em, la relevancia y la importancia justamente de todo esto yo creo que cae en el hecho de que, como te había dicho anteriormente, el atleta de alto rendimiento, el deportista profesional, es una persona que está en su trabajo las 24 horas todo el día, todos los días. No tiene un horario de oficina realmente. No es que está trabajando solamente cuando va al club o va a entrenar. Durante todo el día está en preparación, durante todo el día está con la cabeza de repente metida en juegos, en lo que debería hacer, lo que no, en cuidarse, en privarse de cosas. Justamente es por esa razón también de que es tan importante el aspecto mental, ¿verdad? Para que todo lo demás pueda caminar acompañado.
Mira, Y, me saltan, perdón, Ignacio, es que se me vaya la pregunta no, porque no, 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 yo voy a hablar. No, mentira, sigue, sigue. nos dice del deportista de alto rendimiento que su enfoque es en todo es 24/7. ¿Qué pasa con este deportista que entra a un espacio de lesión? ¿No? ¿Cómo acompañarlo desde el ámbito de la nutrición y también, ¿no? Ese acompañamiento mental emocional? ¿Qué distinto se Ujú. hace? ¿Qué cambia? No sé si cambiará la nutrición también cuando haces una para, este, y cómo acompañan esa transición en búsqueda de nuevamente volver. Sí, sí, sí. Y mira, desde la vista de la nutrición, prácticamente la recuperación de la lesión es un aspecto muy técnico, ¿verdad? Por el hecho de que hay ciertos grados de lesiones, cada recuperación lleva un cierto tiempo nuevamente, ¿verdad? Entonces sí, hay un enfoque donde justamente tenemos que ir trabajando en lo que sería la manipulación de cómo viene comiendo esa persona. No va a comer de la misma forma si está totalmente bien o si está lesionado, si está inmovilizado o si de repente solamente va a cambiar las cargas de entrenamiento por una lesión de repente leve que pudo haber tenido. Entonces hay que tener ese acompañamiento en el día. En el día quiero decir justamente que es un acompañamiento que no puede esperar, por el hecho de que un error que suele ocurrir es que una persona se lesionó, por ejemplo, el domingo, hoy llega al consultorio y la dieta se la mando el lunes. Eso, por ejemplo, es un error por el hecho de que la lesión ya ocurrió hace rato, fue un proceso, pasó por un proceso inflamatorio, luego va a venir otro proceso de recuperación. Entonces son como cuerpos diferentes y cada cosa hay que hacerla en el momento para tratar de trabajar de la manera más fina posible. En cuanto a la nutrición, ese sería el enfoque ahí de tener en cuenta, ¿verdad? Y movilizamos y trabajamos también el aspecto de la suplementación también, que va acompañado de la parte alimenticia. En cuanto a lo que sería el aspecto mental, sería ver cómo toma el jugador justamente la lesión de lo que le ocurrió. Porque muchas de las personas lo más normal es que tengan esa sensación de frustración, de sentirse mal, de sentirse como que te han traicionado a ellos mismos, algo así, ¿verdad? Cada uno lo ve de una manera distinta tal vez, ¿verdad? Pudo haber sido un accidente de repente y la persona se siente mal por otro motivo también. El asunto es cómo va a quedar también la persona luego de esa lesión. Por el hecho de que el haber pasado por un proceso de una cirugía quiere decir de que de repente el rango de movimiento luego de la cirugía tal vez ya no va a ser el mismo que antes. Entonces tiene que preparar el cuerpo mental para que vaya trabajando a la par con el cuerpo físico, porque lo que le puede llegar a frustrar mucho más a ese atleta es que su cuerpo mental no trabaje a la par con el cuerpo físico, por el hecho de que él va a querer seguir haciendo las cosas que hacía antes de estar lesionado y eso lo puede frustrar mucho más. Entonces, eso es algo muy a tener en cuenta en el aspecto mental y se trabaja mucho con la visualización para justamente poner a la par el cuerpo mental de la persona con el cuerpo físico. Porque, Y también de mucho ensayo-error, ¿no? Porque necesita ir midiendo, calibrando a partir en la búsqueda del retorno, ¿no? Poder llegar a tener Sí, 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 determinadas métricas. Porque puede ser que también la exactamente. cabeza te está diciendo, ya, ahora estoy, pero el cuerpo no da, ¿no es cierto? O la Ujú. cabeza te está diciendo, no porque tengo miedo, ¿no? Porque todavía no agarro confianza. De repente fue bastante traumático el asunto, la lesión, volver me está costando un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Sí, el aspecto fue traumático, justamente habría que hablarlo de repente, de cuál es el juicio que él tenga, de cuál es la creencia de repente, que no se cree algo limitante, de que no le permita justamente volver a pasar por una situación similar, porque tal vez él se está imponiendo un miedo nuevo. Pero entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la persona, luego de haberse lesionado, por más que esté inmovilizado o que no esté entrenando de la misma forma que la que entrenaba antes, de todas formas tiene que seguir trabajando el aspecto mental, por medio de la visualización, por medio de mirar videos de cómo lo hacía antes, cómo lo tendría que hacer, con ejemplos, y justamente no salir no separarse de lo que es el equipo. Lo peor que podría suceder es que una persona se lesione y no forme parte del equipo, que ya no esté acompañando al equipo en el proceso de los entrenamientos y demás.
tiene que estar acompañando a la par, por más que no pueda estar haciendo el Cancha. entrenamiento con los otros, pero por lo menos que lo esté mirando, que esté recreando los movimientos en su mente, que esté trabajando lo que en este caso es estimular las neuronas espejo, para que justamente él pueda crear esas imágenes mentales de él haciendo los movimientos, y justamente eso es parte de un entrenamiento mental. Y es interesante, ¿no? Porque, claro, muchas veces lo vemos en el estadio, ¿no es cierto? Que están llegando dentro, con el bus, llegan también los jugadores que están lesionados. No dices, oye, ¿qué? No, y se puede entender como, no, es hacer ese espíritu de cuerpo, no estar juntos, pero va más allá todavía, ¿no? Y creo que ha sido muy Ujú. puntual en qué cosa va pasando con esta persona mientras va recreando en su mente movimientos, ya sea de acompañamiento o hasta de ejercicios puntuales del mismo, ¿no? Exactamente. En cuanto al Ujú. jugador lesionado, sí. Y aparte también, en cuanto al equipo que rodea a este jugador lesionado, se crea ese ambiente de familia. Entonces también es muy importante que la persona que no esté separada, sino que esté justamente con el equipo. Como se da siempre el caso de que hay jugadores de repente que están hospitalizados y el equipo de igual forma pone su remera en el banco de suplente o sale a la cancha con la remera del jugador que no está, etcétera. Como una forma de tenerlo presente, ¿verdad? Porque como somos personas que estamos todo el día juntos, compartiendo y demás, somos una familia y justamente cuando nos falta un miembro es algo muy doloroso para todos, ¿verdad? De ida y de vuelta, ¿no? Porque también es, cuando no estoy allí, las miles de preguntas, estas conversaciones privadas que tenemos entre nosotros mismos, es, Ujú. pucha, y no estoy, y cuándo volveré, y si esto cómo me va a afectar, y podré, no podré. Pues mientras menos tiempo le des a esos pensamientos, mejor. Entonces, y si puedes, acompaña al equipo, esté juntos, conversa, ¿no? Siéntete parte de, estando mm, en una posición distinta a él por el momento. Exactamente. Uno aporta de donde está. Justamente de repente con ciertas palabras uno puede aportar mucho más incluso que estando presente en físico, ¿verdad? Muy bien. Eso lo dice Juanjo para que yo también pueda participar. ¿Ves? Uno aporta de donde está, desde acá estoy escuchando, hermano. Yo lo que me ponía a pensar, y justo que trabajé, me pasaba un par de jugadores con los que estaban justo lesionados, que también tiene que ver con el estar ahí para que el hambre se mantenga encendida, ¿no? Yo quiero regresar ahí, yo quiero estar ahí, me jode no estar ahí, ¿no? Como lo hemos Ujú. hablado con Jun en algún momento, las dos fuerzas que nos mueven, la necesidad de evitar el dolor y la búsqueda de obtener placer. Yo quiero el placer de estar allá y quiero evitar el dolor de estar acá. Y también eso me va a mover a, ¿no? Porque si otra vez cuando te separas, te aíslas, es mucho más fácil que otros pensamientos y otras emociones disfuncionales o que no te apoyan te atrapen. Y creo que estar ahí también fortalece el querer estar o el querer regresar, ¿no? Hacer lo necesario para poder estar. Y sabes, lo otro que me ponía a pensar es que, por supuesto que tiene que ver conmigo lo que voy a decir, y también lo veo en la experiencia con otras personas que creo que pocas cosas se conectan en el deporte como lo nutricional con lo emocional. Y por eso es que yo juzgo que una persona, por ejemplo, no sé, Juanjo, si te ha pasado, pero cuántas veces una persona entiende claramente el plan, sabe lo que necesita hacer, tiene claro el porqué y el para qué del plan, pero luego lo que le está impidiendo hacer ese plan es una emoción contenida, es una creencia que tiene ahí, es un miedo que está atrapado, ¿no? Es un resentimiento contra la lesión, contra una persona, contra el técnico, lo que sea, y eh, eso hace, por eso que muchas veces yo lo que he visto es que los jugadores lesionados, cómo les cuesta sostener la parte nutricional, Ujú. ¿no? Entonces, Eso no sé cómo justamente lo has se visto tú. agrava, sí, eso justamente se agrava cuando la persona no tiene herramientas para manejar esa ansiedad. Entonces, si de repente la persona no cuenta justamente con formas de poder manejar o de sobrellevar el proceso por el que está pasando, es donde se deja caer por los impulsos. Y esos impulsos muchas veces es esas ganas incontrolables de querer comer cosas que no debería o de comer demasiado, por más que sea algo saludable. Entonces, son todas herramientas de repente que hay que trabajarlas también, no solamente dentro de lo nutricional, ¿verdad?
Al comienzo habías dicho de que justamente la nutrición tiene mucho que ver con los estados de ánimo y eso sí, también el comer saludable, comer una buena alimentación orgánica de frutas, verduras, demás, ayuda mucho a lo que es la flora intestinal, que ya todos habíamos escuchado de que justamente es nuestro segundo cerebro por el tema de los probióticos y demás, y que ayuda justamente en la producción hormonal de hormonas del placer, de serotonina, dopamina y demás cosas también y nos ayuda a llevar a poder producir buenos estados de ánimo. Y a eso le quiero sumar lo que habías dicho también, el problema de no tener herramientas para poder sobrellevar procesos de estrés. Y de repente cuando ese estrés es una ansiedad incontrolable, la persona si no tiene otra forma de poder canalizar esa emoción, probablemente vaya a ir por la comida. Entonces justamente la comunicación ahí vuelve a jugar un papel muy importante porque tenemos que tratar de que la persona ponga en palabras justamente lo que está sintiendo. Y de repente el comer sin hambre o comer cosas que no debería de comer lo va a poder llevar va a hacer que la persona se sienta peor. Entonces, lo que yo suelo hacer mucho en mi caso es hablar ya de estos casos antes de que suceda. Entonces, cuando una persona va a pasar por un proceso de inmovilización o de repente un reposo largo, le voy a contar, le voy a hablar de que podría suceder estas cosas y qué podría hacer en esos casos. Entonces, de esa forma ya también nos anteponemos, digamos, a situaciones que podrían empeorar el cuadro, ¿verdad? Como Perdóname, una anticipación. perdón, Dale, perdón. dale. Siento que he tenido un momento como un momento de luz, una cosa así. O sea, más allá que pueda parecerse a cosas que hemos pensado, incluso que sé que Jung y yo hemos hablado, es como quiero sacarlo como una conclusión. Para mí, espero que les sirva a ustedes y a la gente que escuche esto, pero claro, tú dijiste, necesitamos que la persona ponga en palabras las emociones que está sintiendo, ¿no? Porque si no, Sí, después hablaste algo de la alimentación, y claro, y muchas veces hablamos de que la gente se come sus emociones, ¿no? Y lo que estaba pensando era de que un amigo mío, muy cercano, o sea, a veces me pasa a mí, o a veces escucho o sea, veo que le pasa a otras personas, y claro, tal vez lo que está haciendo el jugador también es que lo que está haciendo al comer es poder como experimentar la emoción, o mejor dicho, hacerla pasar, ¿no? Como si fuera la aspirina para hacerla pasar, porque no la pone en una palabra que permita que la emoción pase, ¿no? Pero que haga lo suyo y pase y siga su camino. Entonces, al comerlo, lo que estoy haciendo es como, ¿has visto como cuando tienes un plato que está muy salado y le pones algo para que no se sienta tanto lo salado? Mm, Me mm. parece que, no sé, para mí está siendo como un momento importante. Quería decir eso. ujú, sí. Hay un psicólogo que era filósofo también de apellido Lacan, que decía la palabra mata la cosa. Y justamente a lo que se refería es que justamente si podemos estar sintiendo muchas cosas, estar rodeados, hundidos de repente en una emoción, en un estado de ánimo, pero si es que no podemos traer eso en palabras, va a ser muy difícil que realmente lo podamos manejar o lo podamos gestionar. Y el asunto es ese, justamente las personas de repente al no expresarse, buscan la vía rápida de placer o de recompensa, y eso de repente muchas veces se da por la comida. Por el hecho de que uno, como la respuesta biológica normal al alimentarse y al consumir, por ejemplo, un alimento rico en carbohidratos, es la liberación de dopamina, Mm. que es una hormona de recompensa. Pero ¿qué pasa? Este resultado o el resultado de esto es muy temporal. Entonces la persona probablemente se va a sentir muy bien después de haber comido, pero a los 10 minutos, a los 15 minutos, se va a sentir fatal y culpable por lo que hizo. Entonces, de repente ahí es donde la persona también tiene que reconocer que tuvo un error y que la próxima vez, ¿qué es lo mejor que puede llegar a hacer? El típico Súper atracón, interesante. ¿No, perdón? el Ujú. típico atracón. Claro. Sí, exactamente. Que no Alguna vez me ha anticipamos. pasado, alguna vez. Sí, sí, a tu amigo.
a tu A mi amigo, amigo alguna vez a tu amigo. por semana, diré, alguna vez por... Claro, sí. Pero es súper interesante esto, ¿no? Porque tiene que ver con el no, no, a ver, uno, si tienes un acompañamiento, es como que el acompañamiento no anticipó esto, por un lado, y otro es porque no lo identificaste o no lo pusiste en palabras, como menciona Juanjo, ¿no? Entonces, entramos en un loop, ¿no? Si yo lo identifiqué sí, de repente es, porque la ansiedad ya es un resultado de algo sucedió, algo me llevó a esto. Entonces, si yo no estoy conectado con lo que me pasó, simplemente voy a seguir como en este inconsciente, querer curar, tal vez es por acá, pum, ¿no? De repente fue una frustración, esas cosas que yo estuve pensando, no me gustó cómo salió y no me gustó, pum. Ya, ¿sabes qué? Empiezo a comer para yo sentirme mejor desde esa frustración me lleva luego a la culpa, ¿no? Y cómo curo la culpa y después y entro en un loop, ¿no? Dando vueltas, vueltas, vueltas y sigo comiendo y sigo comiendo y sigo comiendo. Y me cuesta un poco más. Digo, pucha, qué potente el, primero, tener la confianza en alguien para poder decir, ¿sabes qué? Oye, ahorita que estoy en este proceso de lesión o en donde estoy, pucha, el no moverme o el no hacer las cosas como lo hacía antes, ya siento que me está cansando. Sí, ya no puedo más. ¿No? Si no tengo un espacio como ese, no tengo una persona a quien decírselo, va a repercutir de todas maneras, como dices, tú, de una manera más rápida que conocemos es en la alimentación, ¿no? En Claro, querer, claro. en querer curarlo o doparlo, no sé, ¿no? Ya no, para no Ujú. sentirlo, ya, listo. Pero es inmediata, pues, ¿no? Es un momentito. Y Sí, después, imagínate, Jun, imagínate la importancia justamente que tiene de que las personas estén formadas, por ejemplo, en coaching, para poder llevar a cabo este acompañamiento. Porque hoy en día, no sé cómo será en otros países, pero en Paraguay, por ejemplo, si un equipo de primera división tiene un psicólogo que realmente hace un acompañamiento, es una gran cosa. Y mm, probablemente haya muchos equipos que no tengan ni siquiera psicólogo, o que tal vez el psicólogo ni siquiera vaya al equipo. Entonces, de repente, que otro personal, otras personas del staff estén formadas, por ejemplo, en coaching ontológico y puedan llevar a cabo ese acompañamiento, es algo súper valeroso, es algo muy útil para las personas. O incluso si no forma parte del equipo, pero lo puede acompañar de otro lugar, también es muy útil. Pero es muy importante que las personas o los jugadores, o en este caso, sepan de que tienen a disposición ese acompañamiento y lo importante que es. se abre también ahora como la conversación de que, ok, si yo no lo tengo dentro del equipo, yo jugador, yo profesional del deporte, eh, ver también como una posibilidad de tener dentro de mi propio staff, por decirlo así, ¿no? Claro, Tener exactamente. una persona que me acompañe desde lo mental, emocional, ¿no? Y no Sí, necesariamente un exactamente. coach o no necesariamente con quien Ujú. te sientas cómodo y seguro y acompañado, ¿no? Exactamente. Y a eso podemos unir la famosa frase que siempre suelen decir todos los profesionales de alto nivel, de que justamente no pongas en manos de otras personas tu propio cuidado. O sea, no dependas de que otra persona haga las cosas por vos, sino que vos sabes muy bien las cosas que deberías de hacer y de repente preocuparte vos de tenerlas siempre cerca. Si de repente en el equipo no te ponen tal o cual cosa, bueno, conseguilas por tu cuenta, pero tenerlas a mano, ¿me entendés? Porque de repente sí, lo debes de conocer, pero hay momentos que nos pasan que las herramientas las hemos aprendido y una cosa es conocerlo y otra cosa es saberlo, ¿no? En qué momento lo aplico. Nos pasan cosas, a ver, no todo el tiempo tenemos el mismo pico de rendimiento y de enfoque. Hay momentos en que nos pasan cosas y estamos en otras y necesitamos de alguien que a partir de preguntas o decirnos algo en específico, nos reencausa, ¿no? Y volvemos y sostenemos una producción o un estado, ¿no? Exactamente. Ahora, por ejemplo, se me ocurrió también el Estás muteado, agregar a Ignacio. esto, perdón, Ignacio, te robé la palabra. No, no, yo me la robé solita porque apagué mi micrófono, así que yo me la robé solita. Ah, ok. Así que sigue, nomás, sigue. Quería justamente agregar nada más de que estaba viendo ahora estos últimos tiempos de que justamente los hombres tenemos un gran problema en cuanto a lo que es gestión emocional. Porque si hay una emoción de que el hombre no puede manejar, o sea, o no sabe manejar porque nunca se lo enseñaron,
justamente es la ira. Y de repente como una lesión que genera frustración te puede llevar a la ira y la ira te puede llevar a cometer millones de errores. Entonces, imagínate un jugador de repente de alto rendimiento que tiene problemas incluso de relacionamiento, no tiene mucha experiencia en eso, y de repente tiene un ego elevado nuevamente porque es profesional y demás cosas. Qué difícil sería para él manejar una emoción así como la ira. Y de repente puede llegar que esta persona sepa muchas herramientas que tiene que utilizar, pero en un momento de ira se nubla la visión, como se dice, y la persona no sabe, no se acuerda de repente de las herramientas que justamente tenía a mano. Entonces dependemos también de otras personas para tener un mejor cuidado, un mejor acompañamiento. Aparte también una de las cosas que nos pasa es que cuando lo hacemos solos, a veces no sabes cuánto tiempo te va a pasar para que por fin darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo que no soy un deportista profesional, entonces, no, me puedo estar dando cuenta, o sea, imagina, estoy entrenándome para el triatlón y estoy avanzando, pero bueno, no estoy, después de un tiempo me doy cuenta que venía entrenando mal o que estaba haciendo algo que no me funcionaba o que eso de pelearme todo el tiempo en las mañanas estaba haciendo que entrenara con menos ganas y eso estaba bajando mi mejora. Pero bueno, no importa, una carrera de acá 6 meses y nada, si la hago, no la hago, no importa, qué sé yo. Pero el atleta de alto rendimiento está todo el tiempo ahí y sobre todo el futbolista tiene cada 3 días o cada 7 días está compitiendo. Entonces también el Exactamente, tener esa mirada externa que te acompaña, o sea, que no te fuerza, que no te obliga, pero que te acompaña, te permite incluso tal vez a poder ser más eficiente en el proceso de pasar por algunas cosas, ¿no? Eh, exactamente. Creo que también eso es importante. Eh, Sí, sí, sí. De hecho, que las personas, obviamente, somos seres adaptados a vivir en comunidades y dependemos mucho de nuestro círculo. Y es muy importante que ese círculo justamente aporte valor a nuestra vida. Y hablando de círculo, vamos a hacer un círculo acá y vamos a entrar en una parte, Juanjo, que ¿Estamos si... bien? Parece que me quedé congelado. Sí, pero no, acá ¿Estamos? estamos, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Ahí nos escuchas? Estamos de nuevo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Se Ok, Ya, congeló voy un otra poco. perfecto. vez. Entonces, así como estaba hablando de círculo, vamos a ir a algo que hacemos en todos nuestros episodios. Así que si dices que eres fan, sabes lo que viene. Así que entonces lo que Sí, vamos a sí, sí. hacer, ¿cómo? Espero que no hayas traído nada Sí, preparado, porque si no, estará reprobado. Pero antes de eso, en todos nuestros episodios, una persona deja una pregunta y una pregunta que esta persona hace sin saber quién es el siguiente o la siguiente invitada, ¿no? No sabe cuál es su rol, cuál es el puesto, si es jugador, si es deportista, si es coach, psicólogo, si es nutricionista, ¿no? Así que, Jung, ¿quién lanza Bien, la pregunta y cuál es la pregunta? te deja la pregunta también un gran amigo, Pablo Segarra, Pablito. Él es coach y acompaña equipos de, bueno, ya no solamente fútbol, pero estaba con el equipo de fútbol femenino del Club Universitario de Deportes acá en Perú, ha sido campeón el año pasado, llegaron a la final este año y acompaña también a deportistas de alto rendimiento. Así que él te deja esta pregunta. O sea, de hecho, ya sabía que venía esta pregunta, como les digo, pero me preparé en función a lo que normalmente que a mí me funciona y quisiera saber si por ahí de repente a la siguiente persona también. Antes de una competencia, ¿qué suele escuchar? ¿Qué suele leer? ¿Qué suele visualizar? ¿No? Para mí es ver siempre un video que me motiva mucho. Entonces, me gustaría saber de repente qué herramienta utiliza previo a una competencia, ¿no? De qué manera se prepara, escucha, ve, observa, lee, no sé. Por ahí va mi pregunta. Ah, por ahí va la pregunta entonces. ¿cómo me preparo antes de una competencia? Porque ¿No también tienes compites, como ¿ah? A ver, te vemos. algún No, ritual sí, sí, visual, sí. auditivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes de un gran desafío, la verdad, lo que más suelo hacer es recordar las cosas por las que pasé antes de llegar a donde estoy.
O sea, lo que quiero decir es, hace 15, 20 años atrás, yo no me imaginaba ni por cerca que iba a estar o que pude haber estado en muchos lugares donde estuve. O sea, em, prácticamente empecé con muy poco, empecé de repente sin mucha esperanza de repente de llegar lejos y pude llegar justamente gracias al esfuerzo, de la dedicación, valentía y demás cosas que pude tener por el camino. Y antes de un desafío justamente lo que suelo pensar es en eso. Por el, hay una historia justamente de Diego Maradona de cuando fueron con Argentina, y eso a uno creo que uno de los primeros mundiales. Había escuchado la historia en un reel que decía, le dijeron a Diego, mira cómo entrenan los ingleses, mira qué habilidad, cuánto trabajo técnico que tienen, no, nosotros no hacemos así, eh, como que tenían miedo los jugadores, y Diego les dice, ¿qué miedo vas a tener vos si vos venías de practicar fútbol descalzo? O sea, estos tienen botines caros, sofisticados, y vos venías de jugar descalzo. ¿Qué miedo vas a tener vos? ¿Me entendés? Y son estas clases de historia de repente las que justamente me llenan de valor, digamos, para asumir otra vez desafío y demás. Bonito, bonito, qué bonito, Juanjo. Entonces Poniendo es la perspectiva, claro. mirar tu camino, el camino recorrido de lo que Exactamente. atravesaste. Así Genial, mismo. genial. Juanjo, y ahora, siguiendo en este círculo, porque esto le tocará a otra persona, ¿cuál será la pregunta que le dejas a un siguiente invitado que todavía, sí, no sabes quién va a ser, pero también está relacionado al ámbito del deporte, bastante amplio, sí, pero yo creo que siempre estas preguntas abren posibilidades. Así que, ¿cuál sería tu pregunta? Y una pregunta que justamente creo que pasa cerca de todo lo que venimos hablando es preguntarle, ¿qué aprendiste sobre vos en el proceso al haberte comprometido con tu preparación física? Porque justamente una persona se compromete en su preparación, se compromete a lograr un objetivo y en ese proceso suceden cosas. Y es ahí donde tiene la oportunidad de aprender sobre sí mismo. Entonces esa es la pregunta que le dejaría. Esa Tremendo pregunta me la regalo. estoy haciendo en este momento, Jun. Sí, bonito regalo, potente, potente. Pues no solamente es lo que hiciste, sino que aprendiste por lo que necesitaste atravesar, ¿no? Para poder lograr Claro, lo que Pero quisiste. además, ¿sabes qué? Me estoy imaginando haciéndome esa pregunta cuando entreno. ¿Qué estoy aprendiendo de mí? O sea, porque yo lo que saco de esa pregunta, y bueno, otra vez, me parece que esta pregunta la va a responder a alguien bien especial porque es justo para el episodio número 50 Mira tú, de, claro. así que creo que va a ser una persona bastante especial. Ya sabrán quién va a ser cuando toque. Pero me estoy imaginando que esta pregunta también tiene que ver con quién me estoy convirtiendo, ¿no? O sea, porque cada acción que yo hago es un voto a favor de una versión de mí. Y cada acción que no hago es un voto en contra de esa versión. Y entrenar, por ejemplo, el exacto. entrenamiento físico, es un voto a favor de una versión de mí que yo quiero ser más veces, ¿no? Y necesita Ujú. un cuerpo que pueda sostener a esa versión, ¿no? Entonces, Claro, todo eso me está saliendo exactamente. con tu pregunta, Juanjo. Sí, sí, sí. Porque justamente el proceso de subir la montaña no es una recta. La gente generalmente cree que tiene que lograr un objetivo, que es una recta de subir la montaña, y justamente no es así. El proceso lleva un camino que justamente es muy desigual, tiene sus altos y bajos, y en ese proceso es justamente en los malos tiempos cuando uno aprende justamente de qué está hecho, ¿verdad? Y creo que cuando llegas a la cima es donde menos aprendizajes hay. Alguno debe haber, no digo que no, pero donde menos debe haber es cuando ya llegó a la cima. O sea, ese debe ser, debe haber alguno, por supuesto, no lo niego, ¿no? Pero los más importantes, o seguro los que permiten eso de ahí, son los que pasan en toda ese camino hacia la cima, como lo estás diciendo tú, Juan. Así mismo. Pero bueno, yo, perdón, Jung, antes que tú, para que cierres el episodio, yo, nada, me voy bien pensativo. De hecho, en un momento cuando empezamos a hablar sobre esto de la pregunta
y con lo de la comida y eso, empecé a hacerlo para mí. Ustedes empezaron a hablar y yo no voy a negar, me desenfoqué en un instante y empecé a hacerlo, me empecé a imaginar cómo sería hacer eso y dije, acá hay una práctica bien, bien poderosa. Así que más allá de la conversación, más allá de la experiencia, Juanjo, yo siento que me dejas un par de regalos que pueden ser bien valiosos para mí como Ignacio, así que eso te lo agradezco en serio. Sí, de nada, Ignacio. Muchísimas gracias por el espacio también. Cualquier cosa se No, lo no paga, más. que Jun te lo paga, no te preocupes. Todo conmigo, perfecto. Por supuesto, Juanjo, nada, ustedes muchísimas son los gracias. Gracias. amigos ahí de toda la vida, yo acá estoy recién llegando. Nada, me hago cargo y con gusto. Nada, gracias Juanjo, también bastante reflexivo me voy con esta última parte. Eh, Sabiendo que estamos en el 49, ¿no? También me pongo a pensar en que mira cuánto tiempo pasó y gracias por estar acá, gracias por darnos tu tiempo, tus conocimientos y tu experiencia, ¿no? Y me voy con esto, con tu camino recorrido, que tu camino recorrido hace que llegues acá y nos nutras, es que nos Ujú. nutras, ¿m? En todos los aspectos. Ah, muchísimas No, gracias, sí, sí, gracias a usted y voy a ser primero en ver este episodio nuevamente después. Muy espectacular. bien, bueno, muchísimas gracias a Juanjo, muchas gracias a Jun como siempre y a toda la gente, por favor, ya sabes, síganos comentando qué quieres, con qué te quedas y la invitación que te hacemos siempre, si te quedas con algo, transfórmalo en una práctica, no dejemos de coleccionar tanta información, que esto, la transformación sucede en la transición, digamos la transición del podcast a la vida y coméntenos. Háganos feedback también de cosas que crean que podamos mejorar y Ujú. sugiéranos qué es lo que quieren que veamos. Más allá de que va a llegar el episodio 50 va a ser muy especial. Va a existir el 51, el 52, el 53 y para todos eso estamos escuchando. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Chao, chao, chau. chao.